Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en su Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, la mayoría de los países en desarrollo dependen en gran medida de las actividades basadas en la tierra para su seguridad alimentaria. Sin embargo, en estos mismos países en desarrollo, el crecimiento urbano ha transformado zonas aptas para la agricultura en áreas urbanizadas. Suelos con características ideales para generar alimentos son utilizados para crear casas. En el Estado de México, esta problemática es mayor por el acelerado crecimiento poblacional y la migración. Las áreas conurbadas a las grandes ciudades sucumben a la presión del crecimiento urbano, sacrificando zonas con potencial para producir alimentos. Para solucionar esta problemática se deben implementar políticas públicas sustentadas en información técnica especializada que permita a autoridades y tomadores de decisiones conocer las condiciones favorables de los suelos para la agricultura y la urbanización. El doctor Erasto Sotelo Ruiz, especialista en edafología, trabaja en INIFAP, en el área de agroclimatología y modelaje, y ha desarrollado una metodología de zonificación de cultivos basada en suelo, clima y fisiografía, es decir, altura sobre el nivel del mar y pendiente del suelo. Esto en todo el Estado de México, para determinar su potencial productivo y de ese modo ubicar las regiones ideales para la agricultura, la urbanización y la minería, entre muchas otras. El objetivo es proporcionar a instancias gubernamentales y tomadores de decisiones esta información para implementar mejores políticas públicas que consideren lo adecuado de los suelos del Estado para cada actividad. Para esto se generó toda la cartografía de una escala a 50,000, ¿sí? Entonces se generó esa cartografía, pero como estaba en esa versión del 80, entonces lo que hicimos fue, para actualizarla, hacer recorridos de campo, verificar los suelos que se tenían, ¿sí? En cada uno de las... Aquí se hizo recorrido por municipio, ¿sí? Entonces se vio todos los suelos y se tomó ya los parámetros que se tienen para clasificar un suelo. Pero, ¿cómo entender las características y propiedades de un suelo? Cada tipo de suelos se dice que se define con base a sus propiedades y características, ¿sí? Entonces, aquí lo que se dice que son características de un suelo son variables que se pueden modificar por el mismo hombre, ¿sí? Por ejemplo, el pH del suelo, la materia orgánica, ¿sí? Esas son principalmente variables que uno puede modificar. Pero hay ciertas que le decimos propiedades de los suelos que esas no se pueden modificar. Entonces ya son de un suelo, como es una persona, yo soy así y el suelo es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el Estado de México se tienen 11 tipos de suelos. De estos 11 tipos de suelos, ¿cuáles son los principales y cómo podemos entenderlos? De los principales que hay en el estado, por superficie e importancia que tienen para el cultivo, están los andosoles. Sí. Esos suelos, como comentaba, las características es de, por ejemplo, que tienen texturas gruesas. Son suelos de origen volcánico, ¿sí? Tienen mucha arena, ¿sí? El drenaje es muy rápido por la textura, ¿sí? Entonces, la textura es una propiedad de los suelos. Entonces, esa ya la define a los suelos, ¿sí? Esos andosoles tienen esa característica, que están en las partes altas, de texturas medias a gruesas, ¿no? Arenas, ¿sí? Tienen mucho, que se llama vidrio volcánico, ¿sí? También tienen otra propiedad que retienen mucho fósforo, ¿sí? Aunque el fósforo que retienen ese tipo de suelos de andosoles no está disponible para las plantas, ¿sí? Para los cultivos. Entonces,
Cuando uno siembra en este tipo de suelos, tiene que incorporar o agregar mucho fósforo, porque si tú haces un análisis de suelo, dice tiene mucho fósforo, pero no está disponible para el cultivo. Entonces a la hora de sembrar un cultivo hay que aplicar fósforo y todos los nutrientes que necesita el cultivo, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Pues están los vertisoles por superficie también aquí en el Estado de México. Esos son suelos que, digamos, su característica es de que deben de tener 30% de arcilla y una profundidad de 20 centímetros para que sea ese tipo de suelo. Entonces, esos suelos tienen esa propiedad, tienen 30 o más de arcilla. Entonces, los vertisoles para el Estado de México. Y ese tipo de arcilla que ellos tienen, por eso debe hacerse un manejo especial en ese tipo de suelos. Son muy, muy especiales, porque si están muy secos, no puedes hacer ninguna labor. Que digamos que mete rastra, no se puede, ¿sí? Están duros, que no entra nada. Entonces, ahí lo que se espera, se dice que los productores dicen, vamos a tomar el punto, que llueva, pero que no llueva demasiado, porque si llueve demasiado, como el tipo de arcilla no permite que el agua se infiltre, entonces se inundan. Entonces deben de escoger el punto. Entonces cuando ya, digamos, a veces llueve, ¿no? Y se inunda, ¿no? Tienen mucha humedad. Entonces esperan 2 o 3 días y ya que da el punto, ya meten sus implementos para hacer sus labores. Cuando es cultivo, pues para hacer la labor de cultivo. Enseguida, digamos, en tercer lugar están los feocem, en importancia por superficie en el Estado de México. Se dice que este tipo de suelos son los mejores para la agricultura, ¿sí? Estos suelos tienen buena textura, buenos contenidos de materia orgánica, son suelos planos. Casi la agricultura se desarrolla en este tipo de suelos, en áreas o zonas que son netamente agrícolas, casi dominan este tipo de suelo. Se puede decir que son los mejores para la agricultura, por textura, materia orgánica y condiciones de pendiente y todo eso. Entonces, estos suelos aquí puedes sembrar cualquier cultivo, no se tiene problema. Son buenos para maíz, trigo, papa, incluso para alfalfa, ¿no? Ya después están otros tipos de suelos que digamos que son los lubisoles para el Estado de México, pero ya tienen menor superficie. Son suelos que tienen deficiencias ya. La textura ya no es muy buena, el contenido de materia orgánica tampoco, pero son buenos para algunos frutales como durazno y guayaba, que es para el sur del Estado de México, donde se presentan. Que casi se puede decir que es local, son los solonchac que se presentan en el Estado de México, y esos están en la parte del ex lago de Texcoco, ¿sí? Esos suelos son suelos salinos. Su característica es que tienen alto pH, alta salinidad, ¿sí? Entonces son muy difíciles para los cultivos. Entonces se ven ahí en el lago de Texcoco, solo se da pastito que le llaman pasto salado, ¿no? Pero son importantes porque casi abarcan toda esa área del ex lago de Texcoco, desde Chalco, Texcoco, ¿sí? El oriente hasta Zumpango, ¿sí? Y hay otro tipo de suelos que digamos que son muy delgados, que le llaman leptosoles ahora, que son suelos de cerros, ¿no? Son suelos delgados. La característica es de que tienen menos de 10 centímetros de espesor, se puede decir. Entonces, esos son suelos que por sus características uno puede decir que no son para agricultura, ¿no? Ahí puedes sembrar árboles que se adapten, sobre todo cedros, ¿no?
que se adapten, y esos tienen la función de esos árboles de penetrar al suelo que está duro, ¿sí? Pero se puede decir que estos suelos son característicos para ser minas, ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí se tienen las minas de tesontle, de todas esas cosas de piedra. Toda esta información es parte de un trabajo multidisciplinario que se realiza en el programa de agroclimatología y modelaje en el INIFAP, la cual genera paquetes tecnológicos con información sobre suelo, clima, requerimientos de los cultivos, entre algunas otras. Nosotros estamos enfocados a generar información que sirva como soporte o herramienta para tomadores de decisión. Por ejemplo, para la SADER, SEDAGRO, que es aquí a nivel local, pero incluso para los municipios. Por eso la idea también es que se haga municipio. Aquí es generar información que sirva, ¿no? ¿Sí? En las áreas potenciales que se van definiendo, ya una vez que se tienen, se puede decir dónde se tienen las mejores condiciones, ¿sí? ¿Sí? De suelos, de clima, de altura y de requerimientos del cultivo. Y una vez que se genera al final pues se va a generar un mapa, ¿no? Con esas condiciones. Lo toman las dependencias incluso para implementar sus programas de desarrollo. Para los municipios, la idea es que se tomen para los municipios, sobre todo para este valle, que se está invadiendo por fraccionamientos, ¿sí? Entonces, la idea es decirles, oye, aquí tienes buenas condiciones para el desarrollo de los cultivos. Trata de no hacer fraccionamientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, que lo tomen y que tomen esa como una herramienta para generar conciencia, ¿no? De que, pues, está bien que deja dinero, pero son condiciones que tienen mejores para el desarrollo del cultivo y son necesidades que la población tiene, ¿no? Hay que generar alimentos. Sí. Pero esta información no solo se queda ahí, tiene muchas aplicaciones. Aparte de las dependencias de gobierno, del sector, como es SADER, SEDAGRO, incluso SEMARNAT, con el INDA también han venido aquí a platicar con nosotros porque les importa la información. Tiene esa aplicación ellos le llaman, nosotros necesitamos saber qué tipo de suelos para saber qué infiltración o qué tipo de drenaje se puede presentar en esas localidades. Hemos platicado con los del INTA y pues hemos colaborado para dar esa información. La información tiene mucha aplicación, ¿sí? Nada más, como te comento, los del INTA lo usan para los de drenaje, para lo de las escorrentías, todo eso, ¿sí? Tiene bastantes aplicaciones, incluso para la minería, ¿sí? La minería es básica, saber el tipo de suelos. Por el tipo de suelos sabemos qué mineral se puede desarrollar o puede haber en ese lugar. Por ejemplo, para la zona sur del estado, por el tipo de suelos, son condiciones especiales. También le influye el clima, pero al saber el tipo de suelos, nosotros decimos, aquí si te pones a explorar para una mina, puedes encontrar esto y esto. A pesar de lo valiosa de esta información, la cual puede tener carácter estratégico, nuestro investigador no ha recibido el apoyo por parte de la autoridad para poder difundir los datos de manera impresa y poder llegar así a tomadores de decisiones de una forma más efectiva. Sin embargo, el doctor Erasto Sotelo reflexiona. Para el desarrollo en general del Estado, de los municipios, porque te da herramientas para tú tomar mejores decisiones. De dónde se puede hacer agricultura, de dónde se pueden hacer áreas de recreación, como serían parques o áreas de minería o áreas incluso hasta como sabemos también, ahí se genera una información adicional que son cuerpos de agua, porque al final tienes que generar información de cuerpos de agua y zonas urbanas.
sabemos cuánta superficie se tiene de zonas urbanas y de cuerpos de agua. Entonces es información importante que todo municipio y todo tomador de decisiones debe conocer para la implementación de si tiene algún plan de desarrollo o algún negocio que vaya a implementar, ¿sí? Es una información muy importante.